de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. Hola, ¿cómo están? Ustedes saben, porque lo han vivido, como lo hemos vivido todos, que con las políticas económicas desarrolladas durante los años 90, políticas de fuerte concentración económica, de gran desarrollo del capital especulativo, el país y la sociedad fue quedando empobrecida, se cerraron empresas, quedó un altísimo índice de desocupados y la sociedad, frente a esta situación y a un Estado que además se corrió y desapareció como parte de ese mismo esquema económico, la población tuvo que salir a buscar alternativas para salir adelante, para sobrevivir. Es así como surge desde la base social un movimiento que luego toma las características de una economía social, del desarrollo de la economía social, a partir de la necesidad. Este sector, digamos, desarrolla respuestas en el campo económico basados en un concepto bien diferente al del capitalismo y sobre todo basados en una escala de valores absolutamente opuesta. Este sector desarrolla alternativas económicas a partir de la ubicación del ser humano como valor central, por oposición al capitalismo, que pone en todo caso como centro y como máximo valor el capital o el dinero. Todo este proceso tan interesante que comienza a desarrollarse por necesidad y por supuesto sin ningún tipo de acompañamiento del Estado, cambia radicalmente a partir de los últimos 10 años, cuando comienza a regir otra política económica en el país, una política que lo que hace en todo caso es acompañar y fortalecer el desarrollo de la economía social, una economía que se caracteriza por ser solidaria, participativa y democrática. Nosotros elegimos hoy conversar, dialogar en este espacio con Leonardo Blanco. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Lía? Leonardo es presidente de la cooperativa Sinapsis y también coordinador de la Mesa de Economía Social de Diálogos en el Senado. Así es. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias por invitarme. Nosotros en este ciclo hemos hecho algunos encuentros con economistas, donde hemos hablado de la cosa macro. Y nos parecía muy interesante tratar el tema de la economía social. Contanos un poquito cómo te metes en este tema del cooperativismo, cómo surge, digamos, el interés en vos. Y surge desde muy chiquito, porque en realidad ya mi abuelo era un militante revolucionario, que viene con sus padres venían de España y venían con ideas de España, como casi todos acá los inmigrantes que vinieron a Argentina. Él venía con sus ideas anarquistas. Al principio en su juventud se convirtió en un anarquista militante y después se hizo socialista, ya en más avanzada edad, dejó la anarquía por el socialismo y siempre le interesó mucho el cooperativismo. Entonces él, o sea, mi madre, sus hermanos, mis tíos, no han nunca activado en política y yo fui el que heredé todas sus intereses y sus curiosidades. Entonces él siempre me inculcaba sus cosas políticas, sus ideas, y entre ellas el cooperativismo. Él era un afiliado al Hogar Obrero desde el principio. El Hogar Obrero. El viejo Hogar Obrero. Un ícono. Que hizo realmente una empresa cooperativa muy importante para nuestro país, que surge del Partido Socialista al principio del siglo pasado.
Y esa cooperativa le cambió la vida a mucha gente de nuestro país, porque yo vivo en una casa construida por el Hogar Obrero, ¿no? Que era la casa de mi abuelo, así que realmente fue muy importante. Entonces eso a mí me quedó muy incorporado, toda esa militancia. Sobre todo cómo fue ese proceso, vos mencionás lo del Hogar Obrero y después, digamos, todo lo que pasó. Y todo lo que pasó después, bueno, el Hogar Obrero dicta su final en los 90, con lo que vos estabas contando, ¿no? Lo hace en bolsa el Hogar Obrero. Así que eso es una historia muy interesante. Yo creo que hay que estudiar mucho la historia del Hogar Obrero, porque habla de un capítulo importantísimo de la historia de nuestro país, de la importación de ideas de los inmigrantes de nuestro país y de la lucha del neoliberalismo, de instalarse como el sistema financiero, que no solamente era decir, bueno, hagamos la libre competencia, no, era destruir todo lo que no convenía a sus intereses. Y acá en nuestro país una de las cosas es el Hogar Obrero. No convive, arrasa. Y se impone. Y arrasó con el Hogar Obrero, más allá de también eso, en el momento tenía sus críticas. El Hogar Obrero es una cooperativa grande, es muy difícil organizar una cooperativa grande. Es un desafío. Tenía sus inconvenientes, pero era una cooperativa, se mantenía como una cooperativa. Yo tenía 18 años en ese momento, estaba afiliado a la cooperativa de consumo. O sea que has vivido, digamos, que arrasaran con eso de lo que vos... Claro, yo tenía mis ahorros en el pequeño banco que tenía el Hogar Obrero, ahí una cuenta, no era mucho tampoco, pero bueno, lo perdí junto con todos los ahorros que perdieron los... Pero era también como, es mucho más allá que una cuestión, digamos, una respuesta en el campo de lo económico, la economía social. La economía social es mucho más que una respuesta o una posibilidad económica, implica... cuestiones culturales. Es una revolución cultural, es económica, es social y es política, ¿no? O sea, la economía social, digamos, surge hace poco tiempo, como decías vos, como concepto, ¿no? Claro. El cooperativismo no, el cooperativismo tiene más de 200 años ya, ¿no? Es más, si uno, llamado como cooperativismo, si uno analiza la forma económica que se organizaban los pueblos originarios, era también cooperativista. Así que, pero en realidad empieza a tener, ya en Inglaterra empieza a surgir el cooperativismo con unos obreros que formaron su propia empresa y a partir de ahí establecieron los principios cooperativos y empieza a funcionar una de las primeras cooperativas en el mundo. Y eso tiene alrededor de 200 años más o menos, en Inglaterra. Y el cooperativismo tiene un elemento central que es la solidaridad y que es opuesto absolutamente al valor que necesita instalar y que necesitó instalar el neoliberalismo, que es el individualismo. O sea, sobre la base de algo que se desarrolla con solidaridad, el neoliberalismo no tiene cabida, así que también arrasa, digamos, porque tiene que ver con una forma económica, pero con un espíritu también, ¿no? Un espíritu de conjunto, con una cultura, o sea, cambian los conceptos totalmente. El neoliberalismo plantea, aunque no la practica, la competencia como motor del desarrollo. Claro. El cooperativismo o la economía solidaria plantea la solidaridad, el trabajo en conjunto, como motor del desarrollo, para suplir las necesidades y los intereses que tiene un grupo social. O sea, cambia totalmente el concepto de no existe el lucro, en el sentido, porque a veces se confunde y se dicen entonces no ganamos plata. No, sí, cada uno gana lo que necesita. El no existir lucro es que hay excedentes que tiene una empresa que no se guarda en la caja de uno o dos dueños de la empresa o se transfieren a una cuenta en Suiza o los excedentes o se reinvierten o se distribuyen entre los socios. Ahora, Leo, en general cuando se habla de economía social, incluso de cooperativismo, en realidad la imagen general es como que es algo para dar respuestas pequeñas en ciertas situaciones, en ciertas franjas sociales. ¿Está en proceso de crecimiento, desarrollo y la posibilidad de ocupar un espacio mayor ya, digamos, avanzar como una suerte de sistema económico y no solo esa respuesta que está más bien referida a cómo nació, por lo menos en esta última etapa, digamos, cómo resurgió? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Lo veo que va en crecimiento, ¿no? Va en crecimiento en el sentido cultural, aparte de lo económico.
Y hay una lucha instalada bastante importante en todo el mundo con respecto a qué función cumple la economía social y el cooperativismo en particular, que es una forma dentro de la economía social. En general siempre se lo relacionó con la crisis porque siempre fue una cultura neoliberal y capitalista. Entonces, ¿cuándo surge la importancia del cooperativismo? En las crisis. Claro. En la crisis del 30, claro, en el mundo, el cooperativismo surgió y fue una respuesta a la falta de trabajo, a la falta de mercadería, a la falta de construcción, o sea, todo lo que el mercado no respondía porque estaba en crisis, lo respondía la gente que se juntaba y trabajaba. Claro, lo mismo pasó acá a partir del año 2001. Empezó a desarrollarse respuestas que empezaron a surgir de las personas y que ya venía con un antecedente de la crisis de toda la década de los 90, que se generaron los movimientos sociales y desde los movimientos sociales empezaron a armar sus pequeños emprendimientos. En ese sentido te decía que está como por ahí asociado por falta de conocimiento, ¿no? Me parece que hace falta más difusión. Hace falta difusión, hace falta más compromiso de los mismos cooperativistas, de poner una empresa cooperativa y no darle el concepto de decir, bueno, yo trabajo, zafo hasta que consiga un buen empleo y ya está. O sea, la empresa cooperativista es una empresa y tenemos grandes ejemplos de grandes empresas cooperativas, como fue el Hogar Obrero, que fue una empresa de dimensiones enormes en todo el país. Hay muchas empresas muy importantes en Mondragón, una localidad de España, que cumplen en producción, sostienen toda una población y no está atada a la crisis económica ahora que tiene España en estos momentos. Bueno, el Credicop es una cooperativa también, es una empresa grande también, o sea, hay muchos ejemplos de grandes cooperativas. Después, conviene también que no sea así, no conviene que la cooperativa sea una empresa importante, grande, en crecimiento, empuja y que sea competitiva y desarrolle buenos productos. No conviene para el sistema neoliberal. Pero siempre fue ese tironeo. Hablan de la competencia, pero en realidad no. No, porque le tienen miedo a esa competencia, porque si vos dejás de desarrollar... Mira, tengo una anécdota que me acuerdo en los 80, ¿no? Que también tiene que ver con el Hogar Obrero, de cómo estaba instalado el Hogar Obrero. O sea, mi tío, que nunca fue un tipo que tenga ideas ni izquierda ni socialistas, ¿no? Al contrario, más vale, ¿no? Nos peleábamos mucho nosotros, pero mi tío en el año 85, cuando sale Jumbo, allá en Lugano, arman a Jumbo, un hipermercado, uno de los primeros hipermercados que se instalan acá, con toda la pompa, ¿no? Hacen la inauguración. La conclusión a la que llega mi tío cuando nos vamos, que nos vamos en auto, me acuerdo, decía, esto no sabe lo que va a durar, el Hogar Obrero le pasa el plumero a este. Mirá el concepto que tenía de la fuerza económica que tenía el Hogar Obrero en ese momento. Interesante. Creyendo que como estaba instalado, digamos, más allá de su ideología. Claro, más allá de que no era un militante, no viene de un tipo que crea en esto, ¿no? Sin embargo, él lo tenía instalado como una empresa verdaderamente fuerte, creciente, pujante. Y bueno, obviamente, por eso es lo que explica por qué la destruyen como la destruyen, ¿no? Y decime, Leonardo, en este tema de la economía, del desarrollo de la economía social, ¿cuál es el rol del Estado, la intervención del Estado? ¿Facilita, perjudica? ¿Cuál es el rol que tiene adecuado o que debería tener? El rol adecuado es facilitador siempre. Porque el cooperativismo en sí mismo, ¿no? Más que nada, uno habla más de cooperativismo porque es lo que más le gusta, ¿no? La organización de una empresa cooperativa, que es dentro de la economía social. La economía social abarca muchísimo más, ¿no? Pero el cooperativismo es un funcionamiento autónomo, ¿no? Es un sistema de empresa por manejo, por sus socios en forma democrática. O sea que la intervención del Estado tiene que ser solamente facilitadora para ayudarlo en las diferencias que pueda haber dentro de un sistema neoliberal, en la competencia, en la falta de crédito, en la falta de capital que pueda llegar a tener. Entonces el Estado ahí debe inyectar dinero para que el cooperativismo crezca y pueda responder con un capital para que pueda invertir, lo pueda desarrollar, lo pueda trabajar. Es muy difícil que se junten 20 socios y pongan un capital muy fuerte como para instalar una fábrica con maquinarias que cuestan miles de dólares, ¿no? Entonces, ¿se necesita el apoyo desde el Estado? Sí, pero no la intervención del Estado, porque el cooperativismo por su origen es autónomo, es independiente, los socios son dueños de las decisiones de la cooperativa.
y tienen que desarrollar, capacitarse y crecer sin la intervención del Estado. Y en estos últimos 10 años, porque yo mencionaba al inicio que sin duda digamos, este gobierno ha fortalecido y apoyado de modo particular e importante el desarrollo de la economía social. ¿Qué es lo que ha cambiado y en qué ha consistido en todo caso ese fomento, ese apoyo? Un montón ha cambiado. Verdaderamente se ha instalado la economía social de una manera que está en boca de mucha gente en el país, ¿no? Y esto es gracias empezó a valorar. Se empezó a valorar, a conocer, a entender, a ver que vos podés organizar una empresa juntándote con otros y teniendo este conocimiento de decir, bueno, yo sé coser y tengo una máquina, vos tenés posibilidad de venderla, vos tenés un club que necesitan remera, bueno, armamos una cooperativa, yo hago las remeras, la otra va, las vende y el club la compra. Entonces ahí se arma un comercio, digamos, ya está. Bueno, hay que juntarse y hacerlo, digamos, ese sería el concepto más básico del cooperativismo, ¿no? Que es el concepto de mercado. En realidad lo único que se necesita es que la gente trabaje y tenga la posibilidad de tener las máquinas para hacerlo, nada más. El resto es toda una mentira, digamos, por decirlo así muy ampliamente. Entonces, el Estado, desde la intervención a partir del 2003, empieza a ayudar con los planes Trabajar, con Argentina Trabaja, que desarrolló cooperativas, ¿no? O sea, los planes que desarrolló el gobierno de Néstor Kirchner fueron o trataron de ir más allá en el sentido de un plan de sustentabilidad para que pueda comer, ¿no? Trataron de organizar empresas cooperativas. Entonces a la gente la organizaban en empresas que lo hacía todo el Estado. Agarraba, llamaba a la gente, veía sus necesidades, las capacitaba, las ponía a trabajar en un determinado lugar y a partir de ahí funcionaba, algunas siguieron, crecieron, otras no. Entonces, eso quedó como a la deriva, ¿no? En muchos casos la gente trabajaba ahí, o trabaja, porque todavía hay estas cooperativas están funcionando todavía, y no tienen idea de qué es una cooperativa, que son parte de una cooperativa, que tienen el mismo poder de decisión que cualquiera. Ese conocimiento no está. Entonces ahí es donde hubo la falla. O sea, en la capacitación, en el desarrollo y también en el interés de la gente, porque siempre es de las dos partes, ¿no? Siempre es más fácil decir, bueno, cobro sueldito, todo, hago lo menos posible. Y bueno, también de dónde venimos, ¿no? Claro. Venimos de un sistema total, una cultura individualista, ¿qué otra cosa? Claro. Nos han enseñado eso. Y ya todo esto empieza desde el año 2000 con toda la crisis del 90. En el año 2000 se genera el INAES. El INAES es el año 2000, que ya empieza a haber líos con las empresas recuperadas, con la economía social. Hay unos conceptos que hacen a la importancia del cooperativismo. Sí, para tener conciencia, ¿no? Porque el cooperativismo básicamente es una cuestión cultural, ¿no? Uno hay principios cooperativos, hay que entender esto de que el funcionamiento es a través de lo solidario y no lo competitivo, que no está la mezquindad de por medio y que se trata de poner, como decís vos, el ser humano como valor central, ¿no? El criterio más humanista que tiene el cooperativismo. Entonces, por ejemplo, las empresas tradicionales, las empresas económicas que todos conocemos, las grandes empresas, funcionan o funcionarían exactamente igual que cualquier empresa cooperativa. O sea, son un montón de trabajadores poniendo en marcha, poniendo horas de su vida en función de que la empresa funcione, ¿no? Después lo que hace el dueño de la empresa o los dueños de la empresa, pusieron la plata, ponen la producción, arman la dirección y se supone, ¿no?, aparte de una concepción de que son mejores que los que trabajan y que están más preparados para conducir una empresa, o que los otros son unos vagos que solamente vienen, quieren el sueldo y se van. O sea, hay preconceptos también ahí, ¿no? Entonces hay conceptos que hay que entender como conceptos que vienen de lo político, claramente, que es la plusvalía, ¿no? Y conceptos que vienen de la ciencia, que es la sinergia, ¿no? Interesante eso. Entonces, la plusvalía es el plusvalor, ¿no? La plusvalía es cualquier cosa, agarrás una madera, la convertís en esta mesa y le generaste un plusvalor. O sea, a través del trabajo humano, cualquier elemento de la naturaleza se convierte en un bien más útil, a un valor más allá de lo que era desde la materia prima. Entonces, de ahí surge el plusvalor, ¿no? Pero Marx lo desarrollaba un poco más allá, en la época de la Revolución Industrial, y él decía, el obrero le da un plusvalor al empresario.
Entonces, ¿por qué? Porque el obrero trabaja 8 horas o 10 horas, ¿no? Como ejemplo, pero lo que le pagan y lo que él utiliza de ese trabajo es la mitad, 4 horas, 5 Claro, horas nada claro. más. El resto de las horas es el plusvalor que le entrega a la empresa, ¿no? Interesante. ¿Por qué? Porque claro, la empresa, si uno lo analiza, la empresa necesita crecer, porque el obrero solo no podría producir lo mismo ni insertarse en el mercado solo, necesita el conjunto. Sí. Sí. Entonces ahí se relaciona con lo de sinergia, ¿no? Se nos está terminando el tiempo y yo quería bien. preguntarte por algo que Sí. además están trabajando en la mesa de economía social. Sí, exacto. Y más allá de la mesa también, que tiene que ver con un proyecto de ley que quieren trabajar. Claro, sí, sí, el proyecto de ley. Que quieren a trabajarlo nivel como el de la ley de nacional, medios, quieren claro, que exactamente. sea desde la base social. Claro, en la mesa con surgieron varias participación. necesidades del sector, ¿no? Entre ellos, una de las necesidades es tener una ley que ampare el funcionamiento de la economía social. Eso, Han surgido total. leyes, se presentaron leyes acá en el Senado, Sí. y arrancó por diputados que están estancadas ahí, no han desarrollado sobre la economía social, pero son reguladoras, son pequeñas y no representan bien al sector de la economía social. Vos como político, Sí. ¿aspirás a posicionar al sector para que tenga representatividad? Y para Vos mí has sido una de las candidato a legislador en necesidades la es Ciudad de esa. Buenos Sí, Aires, ¿no? sí, fui candidato por el Frente para la Victoria desde el Partido Humanista, ¿no? Ajá. Y para mí el sector necesita varias cosas, necesita capacitación, necesita, aparte de la ayuda del Estado, necesita una ley Ajá. que regule más allá de una cosa pequeña o reguladora, sino una ley que ampare al sector, como pasa con la ley de medios, que fue una ley construida con Exacto. puntos esenciales desde la necesidad de la gente, no desde un diputado que, más sin criticar al diputado, bueno, lo hizo para regular desde otro punto de vista. Bueno, con la Y concepción necesita- misma de la economía social es Claro. hasta lógico, digamos, que ustedes lo planteen desde ahí. Claro, y lo que necesita también es representatividad política. Claro, o sea, el así es. sector de la economía social necesita representatividad política para trabajar en estos lugares que son donde se hacen las leyes del país. Muy bien, ¿y vos estás dispuesto? Totalmente, y me gusta, aparte. Excelente. hacerlo. Se nos fue el tiempo. Bueno, lástima, sí son muy raros. Gracias, Leo, y por ahí nos podemos encontrar en otra oportunidad para seguir Dale, hay dialogando. muchas cosas más para decir. Gracias, Dale, y de gracias, ustedes Juan. nos despedimos hasta la próxima. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.